¿Puedes imaginar morir devorado por humanos? No por animales salvajes, por personas. Hoy te mostraré 7 historias reales de personas que fueron atacadas, cazadas y en algunos casos comidas vivas por tribus remotas. ¿Qué los llevó a esos lugares? ¿Qué salió tan mal? Lo que estás a punto de ver no es ficción y podrías no dormir igual después de saberlo. Número 7. Michael Rockefeller, el heredero que fue devorado por una tribu caníbal. En 1961, Michael Rockefeller, hijo del multimillonario y gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, desapareció sin dejar rastro en una remota región de Papúa Nueva Guinea. Michael era joven, idealista y había decidido explorar una de las zonas más inexploradas del planeta, el territorio de la tribu Asmat, conocida por su arte y por sus rituales caníbales. Su catamarán volcó en el río. Su compañero decidió quedarse a la deriva, pero Michael se lanzó al agua intentando nadar hasta la costa. Nunca más se supo de él. Oficialmente se dijo que se ahogó, pero durante años circularon rumores entre misioneros y nativos. Michael llegó a la orilla, fue capturado por los Asmat y asesinado como parte de un ritual de venganza contra los colonizadores blancos. La razón: años antes, soldados holandeses que representaban a la autoridad colonial habían matado a varios miembros de esa tribu. Michael, un hombre blanco, fue el chivo expiatorio perfecto. En 2014, el periodista Carl Hoffman publicó una investigación reveladora con testimonios, documentos ocultos y hasta fotografías de un hombre occidental viviendo entre los Asmat, años después de la desaparición. ¿Fue retenido? ¿Fue integrado? ¿Asesinado y comido en secreto? La familia Rockefeller jamás permitió una investigación a fondo. ¿Por qué? ¿Qué secretos se ocultan en la selva que ni el poder de una de las familias más ricas del mundo pudo controlar? Número 6. Timothy Darrow, científico o víctima de canibalismo en Papúa Nueva Guinea. En 2003, un hombre empezó a circular entre antropólogos, periodistas y foros académicos con una mezcla de temor y fascinación. Timothy Darrow, supuesto etnobotánico estadounidense desaparecido en lo profundo de Papúa Nueva Guinea. La historia se hizo viral gracias a un falso documental llamado Cannibal in the Jungle, pero lo inquietante es que su base está inspirada en hechos reales. Durante décadas, la selva de Papúa Nueva Guinea ha sido terreno de estudio y al mismo tiempo un cementerio silencioso para exploradores extranjeros que se atrevieron a cruzar territorios tribales sin permiso. Se hablaba de una tribu aislada, nunca contactada, que practicaba canibalismo ritual como forma de justicia. Según documentos desclasificados y reportes de prensa en los años 70 y 80, varios científicos occidentales desaparecieron en circunstancias similares. Aunque el caso de Darrow como tal nunca fue oficialmente reconocido, sí estaba basado en una combinación de desapariciones reales, como la del biólogo Michael Lehay, quien en los años 30 documentó tribus que literalmente cocinaban a los enemigos capturados. Lo más inquietante, se ha encontrado restos humanos con cortes quirúrgicamente limpios, sin órganos y sin señales de depredadores naturales. ¿Qué pasa en esa selva? ¿Por qué muchos cuerpos nunca aparecen? ¿Y por qué algunas universidades negaron que sus científicos hubieran estado allí? ¿Podría ser que algunos de esos viajes académicos terminaran en rituales que nadie se atreve a documentar oficialmente? Número 5. Brent Stearton, el fotógrafo que casi no sale con vida tras entrar al territorio tribal y prohibido. En 2007, el reconocido fotógrafo Brent Stearton se adentró en el corazón de la República Democrática del Congo con una misión arriesgada: documentar el tráfico ilegal de gorilas y la caza furtiva que devastaba reservas naturales. Lo que no sabía era que sus pasos los llevarían directo a un territorio donde no aplicaban leyes humanas, solo códigos de sangre. Mientras acompañaba a un grupo de guardaparques en una operación encubierta, se internaron en zonas dominadas por milicias armadas y tribus locales con rituales de castigo extremos. En un momento del trayecto fueron emboscados, las armas no sirvieron, no hubo tiempo de huir. Stearton fue golpeado, amarrado y arrastrado por un grupo hostil, mientras los pocos sobrevivientes de su equipo se dispersaban. No era solo una amenaza, era un mensaje. Los locales no solo protegían sus tierras, protegían sus secretos. Brent sobrevivió, pero cuando fue rescatado, sus tarjetas de memoria habían sido borradas parcialmente y una de sus cámaras desapareció por completo. Luego se supo que esas zonas estaban vinculadas a grupos que combinaban creencias ancestrales tribales con justicia bruta, y entre los rumores más oscuros se hablaba de rituales donde la carne humana tenía un valor simbólico. ¿Qué fue lo que captó su lente? ¿Quién no quería que el mundo lo viera? ¿Y por qué después de aquel día Stearton jamás volvió a pisar esa región? Número 4. Pierre Savorgnan de Brassat, el explorador cuyo ataúd escondía un secreto aterrador.
Su nombre no suena tanto como debería, pero Pierre Savorgnan de Brazza fue uno de los exploradores más influyentes del siglo XIX. Fundó la ciudad de Brazzaville, actual capital del Congo, y fue considerado un colonizador humanitario. Sin embargo, su final estaba envuelto en una oscuridad que ni siglos de historia han podido aclarar. En 1905, Brazza regresó al Congo tras recibir reportes de atrocidades cometidas por colonos franceses contra las tribus locales. Decidió investigar personalmente. Pocos meses después murió oficialmente por disentería, pero las circunstancias fueron extrañamente convenientes. Su cuerpo fue enviado a Argelia, sellado en un ataúd de plomo. Jamás se volvió a abrir, hasta que en 2006, el gobierno del Congo decidió exhumarlo para enterrarlo con honores en un mausoleo nacional. Pero cuando el ataúd fue abierto, el cuerpo no era el de Brazza, era un cadáver diferente. ¿Dónde estaba el verdadero cuerpo? ¿Qué pasó realmente en ese viaje final por tierras tribales? Algunos historiadores afirman que fue envenenado, otros sostienen que fue capturado por una tribu que lo consideraba enemigo y ejecutado ritualmente. Incluso hay quienes creen que fue canibalizado como acto simbólico de resistencia cultural. ¿Por qué nunca se investigó más a fondo? ¿Qué intereses había detrás de silenciar su muerte? ¿Y por qué los franceses decidieron enterrarlo sellado como si ocultaran algo más que un cadáver? Número 3. Christopher McCandless, el hombre que huyó de la civilización y murió en el olvido. En 1992, un joven idealista de 24 años llamado Christopher McCandless decidió abandonar su vida cómoda, su familia y su identidad. Se cambió el nombre a Alexander Supertramp y desapareció. Durante 2 años vagó por Estados Unidos sin dinero, durmiendo en cuevas, trenes y granjas. Rechazaba el sistema, el consumo, la rutina. Su objetivo final, vivir completamente solo en la naturaleza más salvaje de Norteamérica. Lo logró, llegó a Alaska, cruzó ríos helados y encontró un viejo autobús abandonado en medio de la tundra. Allí acampó, allí escribió su diario y allí murió. Su cuerpo fue encontrado semanas después por cazadores. Tenía apenas 30 kilos de peso. Junto a él, una nota escrita a mano. He tenido una vida feliz y les agradezco, pero ahora me encuentro demasiado débil para salir de aquí. Espero que alguien me comprenda. Oficialmente murió por inanición, pero muchos dudan. Algunos expertos sugieren que pudo haber sido envenenado accidentalmente por una planta silvestre venenosa y que él mismo recolectó creyendo que era comestible. Otros afirman que fue un suicidio planeado, pero narrado como una experiencia mística. Lo más extraño, en su diario, los últimos días muestran un cambio emocional, como si se hubiera arrepentido, como si quisiera volver pero ya fuera demasiado tarde. ¿Fue valentía o locura? ¿Un viaje espiritual o una fuga emocional sin retorno? ¿Y por qué más de 30 años después su historia sigue generando debate? Número 2. Colin M. Turnbull, el antropólogo que desafió una tribu y terminó huyendo. Colin Turnbull fue un renombrado antropólogo británico que en los años 60 se internó en lo profundo del Congo para convivir con los Mbuti, una comunidad de pigmeos de la selva ecuatorial. Lo que comenzó como un proyecto académico se transformó en una experiencia de miedo, conflicto y casi muerte. En sus estrictos personales censurados por años, Turnbull relata cómo tras ganarse su confianza, empezó a notar comportamientos cada vez más violentos y rituales siniestros. Fue testigo de castigos públicos, niños abandonados en la selva por maldición espiritual y ceremonias que incluían símbolos de sangre y aislamiento. En su diario escribió: "No sabía si me estaba estudiando a mí o si estaban esperando el momento de actuar". Cuando una epidemia golpeó a la aldea, los ancianos acusaron a Turnbull de traer la enfermedad. Lo aislaron y su guía le advirtió en secreto: "Si no te vas esta noche, no vivirás para contarlo". Escapó por la selva con lo puesto. Nadie volvió a entrar a esa comunidad durante más de 20 años. ¿Hasta dónde podemos acercarnos a lo desconocido antes de convertirnos en parte del peligro? Número 1. John Allen Chau, el misionero devorado por la tribu más aislada y peligrosa del planeta. En noviembre del 2018, John Allen Chau, un joven misionero estadounidense de apenas 26 años, viajó a uno de los lugares más inaccesibles del planeta, la isla Sentinel del Norte, en el archipiélago de Andamán, India. Su objetivo no era científico ni turístico, quería convertir a una tribu al cristianismo. Una tribu que no sabe qué es el cristianismo, que no conoce ni el fuego artificial, ni el teléfono, ni el dinero. Los sentinelenses son considerados la tribu más aislada y peligrosa del mundo. Viven sin contacto con la civilización desde hace más de 60,000 años y rechazan violentamente cualquier intento de acercamiento. Aún sabiendo esto, Chau contrató pescadores locales y se acercó ilegalmente a la isla, desafiando las leyes internacionales que prohíben
determinadamente el ingreso. El primer día se acercó con su Biblia y gritó: «Jesús los ama», en inglés. Le respondieron con una lluvia de flechas. Al día siguiente volvió y esta vez no regresó. Los pescadores que lo observaron desde lejos vieron cómo su cuerpo era arrastrado por los pies hacia la selva por varios miembros de la tribu. Según testigos, los centinelenses realizaron un ritual alrededor del cuerpo. Algunos expertos creen que fue enterrado allí mismo, mientras que otros sostienen que por tradición pudo haber sido quemado o incluso devorado como parte de un ritual de absorción espiritual, una práctica ancestral no documentada pero atribuida a tribus extremadamente aisladas. El gobierno de la India decidió no recuperar el cuerpo. Entrar a la isla hubiera implicado un genocidio accidental. Los centinelenses no tienen defensas inmunológicas contra enfermedades modernas. Chao dejó una carta antes de morir: «No tengo miedo, estoy haciendo esto por amor. Que Dios los perdone si me matan». ¿Fue un mártir religioso o un fanático imprudente? ¿Salvación o invasión? Lo único cierto es esto: nadie entra a la isla Sentinel y sobrevive. ¿Crees que esto fue impactante? Pero lo que vas a ver después simplemente no tiene explicación lógica. Ni autoridades, ni científicos, ni testigos han podido ponerse de acuerdo. Algunos ni siquiera quieren hablar del tema. Pero tú estás a un solo clic de entrar, y cuando lo hagas no vas a poder dejar de verlo.